Hola amigos, bienvenidos de nuevo a No, I'm Not Human. Lo estoy grabando seguido por el asunto de que simplemente ya no pude guardar. Creo que lo que hizo que esto se descubriera fue que dejé entrar a la tipa con el gato, ¿no? A ver, voy a checar más el basement. Entonces aquí podemos ver unas buenas y suculentas papas. Aquí como que no está terminado el basement, el sótano. Entonces supongo que esto significa que tenemos un puterísimo de comida. Pero también estaba pensando que el gato hay una opción para agarrarlo. Ay, qué hermoso. Se lo voy a dar a... ¿Para qué puedo usar el gato? ¿Lo metí ahí? ¿Qué pasó con el gato? Buenas. Hola. Le voy a hablar a este güey, supongo. Bueno, el sol ha quemado a mucha gente de alguna forma. Es cierto, las semillas del mal humano. El santo sol decidió castigarnos a todos, por todos los pecados cometidos por 1000 años. Y los visitantes, esos locos blasfemos, han estado como alcanzar al sol, pero el sol no es para ellos, no para las sucias garras de los moradores subterráneos, pero para nosotros los humanos nos pertenece. Es una bendición para la humanidad y bendito sea, hijo de su chingada madre. Vamos a tratar de sacarle... Este güey está medio loco. Vamos a tratar de... como empatizar con él. ¿Ok? Estás diciendo que el fin del mundo es justicia por el sol. O sea, hecha por el sol. ¿Para quién? ¿Para nosotros? No me hagas reír, el sol está de nuestro lado, es nuestro salvador, ¿no lo puedes ver? Está tratando de mandar a los visitantes bajo tierra. Ok. Revela a los heréticos. Debemos darle gracias al sol. No llorar como bebitos acerca del fin del mundo. Este es el único... No. Este es el único final para todos los enemigos del grandioso sol. Muerte a los invasores, a los... Tú sabes, estos güeyes raros. Ok. Vamos a acariciar al gato un poquito más. Ahora lo vamos a agarrar. Mandarlo aquí. No, como que no... No sé por qué se puede agarrar al gato, pero bueno. Vamos a entrar aquí. Vamos a hablar con estas tipas. Quiero a mi mami, dice. Deme, ¿qué pasó? No sé. Vinieron y empezaron a hablar. Papá dijo que estaban mal. Y luego dijeron... Y empieza a llorar la niña. Daddy, daddy, papi, papi. Ok, te hablaré más mañana, ¿ok? Ok, simplemente está llorando.
Está como destrozada. ¿Quieres una lectura? Vamos a decirle que sí. Le vamos a decir, ¿cómo sabes tanto sobre mí? Qué cosa tan tontita de decir. No soy la que sabe, simplemente soy así como el instrumento. Las estrellas hablan a través de mí. La luna y Venus en conjunto con la sexta casa está escrito sobre tu cara. No necesita decir nada. Ok. Conozco a alguien justo como tú. Conocí a alguien justo como tú. Siempre escuchaba, pero nunca hablaba. Ya sabes lo que dicen. Si Júpiter está en la octava casa, es mejor estar callado. Es un signo de puertas cerradas. Ok, eso era todo. ¿No me puedo preparar un kombucha? No. Kombucha, no tengo honguitos para hacer kombucha. Ok, adiós. ¿Y con quién más me falta hablar con este güey? ¿Qué onda? Ok, no, ya hablé con ese vato. Bueno, vamos a dormir. O bueno, a ver si hay algo en la radio. Sintiéndote solo, ansioso, no tienes nadie con quien hablar. La ruleta de teléfono es justo lo que necesitas. Llama ahora al 891-533 para conectarte con el compañero perfecto de conversación. A ver, ¿y no hay nada más en la radio? No, parece que no. Vamos a checar ese número entonces. Vamos a llamar 891-533. Llamar. Vamos a ver qué pasa ahí. Hola, te has contactado con la ruleta. Espera, por favor. Hola. Necesito hablar con alguien. Ha pasado mucho recientemente. He tratado de contactar con amigos y gente que conozco, pero nadie contesta. Acabo de descubrir acerca de esta línea de teléfono. Tal vez no sea el mejor lugar para mí para hablar de mis sentimientos, pero no tengo otra opción. Yo sé que no está bien así como que darle cargas emocionales a un extraño, pero no tienes idea de cómo solamente hablar con alguien me ha ayudado. Me haría sentir mucho mejor. ¿No te importa si me escuchas? Ok. Gracias, muchas gracias. Creo que sería más fácil si me dijeras un poco de ti primero. Algo en particular de lo que querrías saber. Dices que tus amigos no contestan. Me encantaría tratar de llamarlos otra vez, pero no sé cómo. Cuando el cataclismo empezó, decidí irme de mi ciudad y volar lo más lejos posible del calor. Le prometí a todos que llamaría regularmente, checar con cada uno de ellos y ver cómo estaban. Pero cuando llegué aquí no pude contactarlos. Después descubrí por qué la línea de sus teléfonos había sido cortada. Toda la ciudad se ha así como que aislado del resto del mundo.
ahora aquí seguro, pero todos mis amigos, el pensamiento de nunca volver a verlos me aterroriza. Extraño los días callados cuando la vida se sentía simple y el futuro era algo emocionante a lo que ver, si verdad, futuro. ¿Por qué te fuiste solo? No quería, pero mi mejor amigo quería, de hecho, dice, de hecho mi mejor amigo quería venir conmigo, pero no podía. No tenía los papeles para viajar. Y luego el cataclismo ocurrió y se volvió imposible. Él estaba devastado, lamentó no poder obtener los papeles más pronto. Quería ayudarlo, pero no supe cómo. Creo que estaba enamorado de mí, ya sabes. Le importaba mucho yo. Siempre era muy, como que muy atento y esas cosas. Siempre listo para escuchar. Eventualmente me di cuenta que nos gustábamos mutuamente. Quería confesarle mis sentimientos primero, pero supongo que simplemente no encontré el momento adecuado y luego el cataclismo ocurrió y ya no hubo tiempo para hacerlo. Lamento no haberle dicho primero. Bueno, ahora es tu turno de contarme acerca de ti. Le voy a decir que no sé ni siquiera por dónde empezar. No te preocupes, no hay nada malo con hablar de ti mismo. Le voy a decir que estoy solo, porque sí, como que el personaje se nota que es de partida una persona como que muy aislada. Le voy a decir que soy solo, soy así como que solitario. Tuve una relación difícil con mi padre. Ya no soy parte de esa familia. Igual aquí estamos como que aprendiendo acerca del personaje, ¿verdad? ¿Por qué se aísla? Antes de toda la mierda, obviamente, de los psicópatas extraños que salen del piso. Ahora todo lo que me resta de ellos es esta casa. Vamos a igual hablarle así como que no tan mal, digamos. Ahora ella, creo que es una chica, me dice, lo siento, suena que no estuviste muy emocionado acerca de cómo ocurrieron las cosas para ti, ¿no? Pues sí. Está empatizando conmigo, gracias por hablar conmigo. Adiós y mantente fuerte, ¿ok? Bueno, eso estuvo interesante, supongo. Vamos a acariciar al gato. Y creo que ya no tengo nada más que hacer. Es el día 5, el día del niño. A ver si no hay nada en la tele. Ok, dice en la tele que FEMA no está seguro de que sea contagioso ese asunto de los visitantes. Alguien ya está tocando la pinche puerta, vamos a ver por la ventana. Hay una aurora boreal. Espérenme tantito, ahí voy. Estoy checando si no hay un loco de mierda afuera. Ahí está la cabeza del soldado en un palo. Esa es como la señal universal de no me chingues, güey. Aquí está el gachillo, está durmiendo.
Ah, dice que como que limpiaron ahí, o sea, como que estaban limpiando los cadáveres de los soldados y se llevaron las armas y el equipamiento táctico para que nadie lo esté looteando. ¿Quién es? Hola, soy de FEMA, estamos haciendo una inspección de rutina en tu en tu vecindario. No te preocupes, no tomará mucho. Y la última inspección, los resultados fueron inconclusos. Para estudiar los efectos del sol, mejor, digamos, necesitamos llevarnos a alguien más de tu casa. No me interesan los test. Me dice, no me estás entendiendo. Esto no es una decisión. O de una u otra forma esto está sucediendo. ¿Vas a cooperar o todo se va a acabar? Si eres incapaz de inmediatamente transferirnos a un sospechoso de ser un visitante a la zona de cuarentena, dice que issue them a mandatory appearance slip. No sé qué es eso, la verdad. Me dieron una noticia de FEMA. Otra vez este pendejo. Me dice, así que todavía estás aquí, ¿eh? Pues sí. ¿Qué crees de ese tipo, el que tiene traje? Le voy a decir que... Le voy a decir que no sé qué pensar acerca de él, a ver qué me contesta. ¿Por qué sentir en lo absoluto? Todo ha sido decidido por nosotros. Una bendición, ¿no lo crees? Or do you want to fit it all by yourself? ¿O quieres hacer que todo encaje por ti mismo? Algo así dice, no estoy seguro cómo... No estoy seguro de a qué se refiere exactamente. Estoy haciendo lo que puedo. ¿Y qué es exactamente lo que haces? ¿Es mantener a raya la muerte? ¿Parar las inundaciones, los fuegos, la decadencia? Lo único que puedes detener es el latido de tu corazón. Escucha. ¿Estás solo? No. Sigues tratando de sobrevivir en este nuevo mundo, ¿ah? ¿Por qué? Los perros dominan el mundo ahora y solo los perros sobreviven aquí. ¿Entiendes lo que digo, sí? Las cosas nunca van a volver a ser como antes eran. La vida ha cambiado. Y estás como desactualizado, desfasado ya sabes, estás fuera de ritmo, dice. La próxima vez que nos encontremos, las cosas van a ser interesantes. Ok. Gracias por la info. Otra vez. Mira este vato. Grandioso, el gato está contigo. A ver. Lo que hagas con quien te lo trajo es para ti decidirlo. A ver, ¿por qué me pediste que dejara entrar a una persona con un gato a mi casa? Es una entidad poderosa. Una entidad poderosa espera
que el gato se le acerque. Es gracias a ella que mi ojo haya llegado tan lejos, pero incluso no puedo ver nada. Una cosa es clara, algo como feo o maligno viene hacia aquí. No puedes detenerlo. Tal vez lo mencionen en la radio, ¿lo escuchas? A ver, ¿qué es? No creo que si le pregunte esto me vaya a decir qué es, güey. Porque este güey es muy críptico. ¿Qué se supone que haga con esta información? Nada, he dicho demasiado. Bueno, sí. Pero por 2 días... no estoy seguro de qué significa yonder. Ok, el vato me está diciendo que... Otra vez. Bueno, primero... Vamos a hablar primero. El vato me está diciendo que en 2 días... Como que va a suceder algo y tengo que estar al pendiente de la radio. Y que en la tercera noche... Como que tengo que estar atento a que algo suceda, no sé. Muy críptico el güey, la verdad. Yo, how's it hanging? Sí, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? No sé, o sea, yo no soy muy acá, muy cholo, pero voy a tratar de hacerlo para este güey. Bro, ¿has estado viendo qué tan jodidas están las cosas aquí afuera? ¿Qué pedo? ¿Qué está sucediendo, yo? Sea real conmigo, mijo. ¿Qué me perdí? No, güey, tú estás perdidísimo. Le voy a decir que hay criaturas que están saliendo. Realmente eso es como que lo más... Lo más mortal, ¿no? O sea, ¿qué es lo más mortal? ¿Que el sol está quemando gente o que las criaturas están haciendo eso? Yo creo que si cachas un rayito de sol como que te molesta demasiado, ¿verdad? Entonces le voy a decir lo de las criaturas. ¿Zombies? Lo sabía. Me está diciendo que yo sé cómo sobrevivir en un apocalipsis zombie. Yo, puedes confiar en mí, me puedes contar. Sí, me está preguntando acerca de qué clase de zombies son y la chingada. Y me está diciendo de que si tengo armas y que les vamos a volar los sesos. Ok. ¿De verdad no sabes qué está sucediendo allá afuera? Sí, hombre, es un desastre allá afuera. La gente habla como rumores de mierda del prójimo. Está diciendo así como que puras cosas así muy rellenadoras, la verdad. Sí, métete, güey. Me acaba de decir que eche a alguien a cambio de él. No, entonces no, vete. No voy a echar a nadie. Otra vez. Hola amigo, ¿tienes espacio aquí para
para un tipo bueno como yo. ¿Cómo sé que realmente eres un tipo bueno? Dice que tiene el corazón más grande que cualquier hombre que haya conocido en mi vida. Claro, podría golpear a algunas personas con dientes perfectos y ojos bonitos, pero solo porque los envidio. Ah, estoy bromeando contigo. One or two. ¿Eres un comediante? No, no soy esa clase de stand-up. Stand-up guy es como un tipo así carismático, ¿ok? Pero que... dice que le gusta así como que hacer bromas, así como chistes. Ok. Métase, pa. Y dice, ya parece que ya nadie más va a venir. No sé dónde... No sé dónde se está quedando toda la raza. No sé cuánto espacio tiene. Pero me dio... Me dio cosa ese pendejo de mierda que me dijo que sacara a alguien para que lo dejara entrar, güey. Nada más porque lo vio y dijo, no, mal pedo. Nah, chingas a tu madre, güey. A ver, voy a checar la radio. No, no se puede usar. No, pues a dormir. Huele como si alguien hubiera muerto en la noche. Vamos a ver qué dice en la radio. Hay fuegos forestales. Ok. Pues no me interesa mucho eso, la verdad. Mira, esto sí me interesa. Dice que los visitantes tienen un indicador, pero no se alcanza a leer. ¿Qué es? Pinche radio, me asustó. Ah, creo que son como puntos negros. Ok. Ahora tengo 3 barritas de energía. No puedo mirar hacia... Ah, sí, vamos a checar la radio, güey. Ok, dice que hubo una explosión que dejó varios muertos. Ok, buen gallillo, el gallillo, el gallillo. El gallillo, el gallillo. Dice que le está empezando a gustar que lo acaricie. Vamos otra vez a agarrar el gallillo, agarrar el gallillo. El gallillo, el gallillo, ok. Vamos a checar cómo están todos, a ver si nadie se mató unos con los otros.
A ver. Hey, buddy, ¿qué tienes en mente? Ah, sí, cierto, tengo esta pendejada, güey. ¿Cómo te va? Se siente bien, dice. Dice que chocó el refrigerador y dijo: oh Dios, tienes mucha cerveza. ¿Cómo la conseguiste de todas formas? ¿Tu tío trabaja en una cervecería o algo así? Ah, no importa, puedes conservar tus secretos. Ah, dice que ahora como que el mundo cambió. Y luego como que se quedó así tieso. Le voy a preguntar: ¿estás bien? ¿Qué? Ah, olvídalo, está bien. Ok, ese otro tiene algo raro. El negrito, ¿cómo conseguiste vivir con perder tu familia? No fue fácil, me culpé a mí mismo por mucho tiempo, seguí pensando que si pudiera ser minutos más rápido. Ah, porque este güey se le quemó la casa, ¿verdad? Todo pudo haber sido diferente, pero la culpa, pues, o sea, está culero, ¿no? Vivir así como en una situación así de que se murió tu familia por un... Y luego me lo salté, pero creo que el vato me dijo que yo lo salvé, ¿eh? A ver, este vato no lo he examinado. Mira, los dientes no los tiene perfectos, obviamente. Necesito hacerte un test. Fotografía, le puedo tomar una foto. Sí, las manos las puedo ver, los ojos los puedo ver. A ver, una foto. ¿Y esto qué significa? Hay que acariciar al gato. ¿No hay nadie aquí? No. Pero sí, parece que sí tengo así como que mucho espacio. ¿Y estas bolsas? Hola. ¿Qué le pasó a ese hombre? Ah, ok, creo que la tipa me estaba contando acerca de alguien que conoció hace tiempo que se parecía a mí o algo así. Le dije: no, no importa lo que hagas, solo el color de tu aura, mientras lo estás haciendo. Pero dudó de mí y la vida le pasó. O sea, sí, pasó su vida. Un día cerré mis ojos y envisioné mis sueños siendo cumplidos. Y... Ay, Dios. Y sí, bueno. Me dio un número de teléfono. Esta tipa es así como que muy... de religión muy ocultista. Y básicamente me está diciendo eso, o sea...
Nada así particularmente interesante para añadir, al menos en este vídeo. Que por cierto, ya voy a ir cortando, nada más déjame examino todo lo que hay aquí. A ver, le voy a dar una cerveza. Energeca. ¡Hola madre! ¿Qué le pasó a mi compadre? Nomás se tomó una chela y se desmayó. A ver, vamos a checar. Me voy a checar a mí mismo. A ver, mis ojos. Normal. Ok. Ese güey se puso súper mega pedo con una cerveza. A este tipo ya no le puedo decir nada. La Fema Note. No estoy seguro de si hago esto. Mira, como que los de Fema me están amenazando con no entregarle a nadie. Entonces tengo que como que entregarle a alguien a huevo. Tengo que ver a quién. ¿Cómo salgo de aquí? Ok. Tengo que entregarle a alguien, al gobierno. O si no, como que todo se va al coño. No sé, bueno, vimos que el vecino lo visitó el gobierno y murieron. No sé, no sé realmente. Por cierto, no tengo un inventario o algo así. Voy a apretar todos los botones a ver qué pasa. Ok, bueno, eso lo dejaremos para la siguiente edición. Manito arriba, ya saben. Me comentan algo curioso, ok, acerca de cómo ustedes discriminan a la gente, ¿verdad? Sí, ese tipo de cosas. Se suscriben, recuerdan que yo soy Alexus Magnus. Síganme en mi página de Facebook, está abajo de la descripción en unos vínculos, ahí sale Facebook y le picas así y te sale mi página de Facebook, se llama Floyd. Ahí a veces pongo memes que me robo de algunos lados y también posteo los videos que voy subiendo durante la semana, ¿ok? Bueno, ahí nos vemos amigos, adiós.